Muy buen día, mi nombre es Luis Felipe Alonso Vázquez y soy estudiante de medicina de la carrera de medicina de segundo semestre. El día de hoy vamos a abordar una enfermedad conocida como la de Moyamoya. Esta como tal es una entidad neurovascular caracterizada por una vasculopatía estenosante progresiva. Esta, más allá de ser una simple obstrucción, es un fenómeno de remodelación vascular fallida, que ilustra perfectamente la relación entre la anatomía de los grandes vasos y la manifestación de la neurología central. A continuación, pues vamos a darle a la siguiente, que es la definición. Y lo que tenemos aquí es que esta, como tal, definimos esta enfermedad como una estenosis bilateral crónica progresiva, ya que esta puede ser en un pequeño punto específico del polígono de Willis, principalmente, hasta, digamos, explayarse. Esta inicia con una proliferación de la íntima de las arterias de la base, principalmente donde, digamos, inicia el polígono de Willis. Aquí un punto clave es que no solo, no solo es que el vaso se cierre, el cuerpo en un intento de compensación angiogénica, o sea, de que queremos compensar una región que está afectada por una hipoxia cerebral, desarrolla una red de vasos colaterales delgados y frágiles, como se puede observar en la imagen que se encuentra aquí. La red se origina principalmente en las arterias lentículo-estriadas y tálamo perforantes principalmente, y es lo que crea como el aspecto de nube de humo en la geografía, que es como esto que se señala aquí en la flechita que podemos ver a continuación. Pero bien. Un poco con lo que es para ser un poco más específico, tenemos un poco de la localización de esto cuando está afectada. Y aquí las arterias afectadas son la arteria carótida interna en su porción supraclinoidea terminal, la arteria cerebral media, que es el segmento proximal M1, y la cerebral anterior con segmento proximal A1. Aquí vamos a ver, dígase que el circuito arterial del cerebral o polígono de Willis, la patología tiene un epicentro en el segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna. A partir de aquí, la estenosis progresa de forma centrífuga, afecta el segmento A1, como les mencionaba, y el segmento M1. Aquí la importancia es que al afectarse estos segmentos proximales, compromete un flujo hacia las arterias perforantes profundas. Esto va a obligar al cerebro a, digamos, a depender de una anastomosis frágiles, como las que mencionaba, que estas no están diseñadas para soportar el flujo sistémico, lo que explica la vulnerabilidad de estas estructuras. Por eso es como vemos que el efecto de humo, o sea, los vasos de aquí, esta área que están, digamos, no están principalmente diseñadas para la capacidad o la presión arterial que se manejan a esta parte del cuerpo, de ahí el daño. Después de estos daños que generan, tenemos unas zonas que están principalmente comprometidas, como los ganglios basales, que es la zona crítica donde las arterias se dilatan por formar la colateralidad y la cápsula interna. Principalmente los ganglios basales, los que vamos a encontrar aquí son el núcleo caudado del putamen y la cápsula interna. Al ser territorios de la última pradera o zonas limítrofes, cualquier caída en la presión de perfusión debido a esta estenosis resulta en una isquemia muy crítica, ya que además la corteza frontal parietal suelen presentarse una perfusión limítrofe, lo que condiciona el estado cognitivo del paciente a largo plazo, como pueden ver aquí se encuentran señaladas. Y el daño dependiendo también digamos, la patología y eso, depende en qué punto exacto puede ser que afecte, ya que no siempre va a afectar principalmente estos vasos, ya que aunque sí son los principales, puede llegar a afectar otras estructuras. Bien. El aspecto de humo es que es el signo patognómico de la angiografía, que es la representación de la formación de vasos colaterales profundos ante la oclusión del flujo principal en la base del cerebro. Como nota, tenemos que estos vasos, como les mencionaba, son frágiles y son muy propensos en ruptura, principalmente en pacientes adultos, ya que, como sabemos, en los adultos hay digamos, un fenómeno que es normal por la edad que se llama la arteriosclerosis. ¿Qué es esto? Es el endurecimiento de las arterias. En el caso de esta es que el endurecimiento de estas arterias, digamos que pierden su elasticidad, lo que genera que cualquier aspecto o cambio de presión sea perjudicial para estas, ya que la presión a veces llega a ser mucho mayor a la que tiene esta capacidad. Más sumamos este factor que les dije, la arteriosclerosis, puede ser un daño fatal. Por eso pues, aquí es el aspecto de humo. Aumenta un poquito la presión, como ven, como el flujo de que vamos a ver el mouse como va avanzando. Y en este punto de estas flechitas, aquí digamos que es un nuevo vaso, una angiogénesis nueva. Aquí la arteria como tal no está muy bien, o sea, no está muy bien, digamos, por así decirlo, en sus capas íntimas no está muy bien, lo que genera que no funcione bien la capacidad elástica. Ya que también aquí podemos ver que sin embargo, en estas vías son suficientes para las demandas metabólicas de la corteza, y lo que hacen que digamos que mantienen al paciente en un estado de riesgo isquémico constante, ya que como tal les dije, factores como la edad o estos factores afectan esto principalmente a que siempre esté en riesgo isquémico, ya que puede provocar un EBC. Y lo peor es que no solo puede ser un EBC isquémico, ya que esto si se llega a complicar no pasa un EBC isquémico a un EBC hemorrágico.
Bien, tenemos aquí que en la corazón isquémica tenemos un déficit por deterioro de la obstrucción del flujo de la arteria cerebral media, que da daño en la corteza motora, también principalmente en el daño del giro presentral y el daño en el lóbulo frontal. Aquí podemos encontrar ciertas patologías. Por ejemplo, cuando el flujo del segmento M1 es insuficiente, se afecta al área motora primaria debido a la organización del homúnculo motor. Esto se manifiesta como una hemiparesia faciobraquial contralateral. En niños es común que la hiperventilación desencadene estos eventos, puede ser por la vasoconstricción secundaria a la hipocapnia. Esto es lo que provoca ataques isquémicos transitorios que van y vienen. Ya como les decía, que esto si, digamos, se complica, pasa a lo que es un mecanismo hemorrágico, puede ser porque sale el paciente, digamos, como les mencionaba, la fragilidad de los vasos colaterales, este es hemodinámico y la ubicación, como les había mencionado. En el paciente adulto, el mecanismo principal de la ruptura de vasos, los vasos de colaterización o vasos de Moyo-Moya, en los basales sufren cambios microaneurísticos debido a la sobrecarga hemodinámica. Aquí es porque no tienen, como les dije, una túnica media elástica resistente, está muy deficiente este aspecto. Al romperse estos, crean los microaneurismas de arterias lenticuloestriadas. Aquí la sangre suele drenar hacia los ventrículos laterales o el parénquima profundo. Esto explica por qué el cuadro clínico inicial es con una cefalea súbita que empieza poco a poco y se lleva un deterioro rápido a nivel de la conciencia por las áreas afectadas que ya van afectando. También aquí, como les dije, la ubicación principalmente es en ganglios basales y tálamo. Aquí como manifestaciones clínicas, como les explicaba, es motoras como la hemiparesia contralateral y la debilidad focal transitoria. En el lenguaje podemos ver que la fascia motora de Broca es por isquemia cortical, y es como sabemos que el área de Broca es la que se encarga en el lenguaje como tal de la articulación de las palabras. Aquí vemos una fascia en los pacientes, digamos que depende de la gravedad del asunto o el daño que ella tengan, depende cómo se verá de esta fascia, ya que puede ser, digamos, palabras muy básicas que se logran entender un poco, pero tienen una estructura o una articulación no muy compleja, hasta literalmente ser palabras no complejas. También puede haber defectos sensoriales como el campo visual, porque ahí se comprometen las arterias posteriores y el daño puede ser muy importante. Y bien, como conclusión tenemos que la enfermedad de Moyamoya es una patología donde la anatomía dicta a la clínica la proyección del cierre de los grandes vasos y esta va a determinar el tipo de gravedad y el tipo de secuela neurológica, como les mencionaba, ya sea, ya que es muy importante, principalmente aquí es importante actuar rápido porque, como les dije, si aquí es digamos, un evento isquémico, no nos conviene o es mucho peor si va a ser hemorrágico como tal. Y aquí también el diagnóstico oportuno va a determinar mucho el pronóstico futuro que va a llegar a tener nuestro paciente. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Es un gusto tener este tema principalmente y eso sería todo de mi parte.